En México, la mayoría de su población no cuenta con los recursos necesarios para informarse acerca de las decisiones del gobierno, el funcionamiento del gobierno y el gobierno en sí. Es por eso que les explicaremos un poco de la política de forma muy básica. Les diremos cómo funciona la política electoral y cómo pueden ustedes enterarse de cada cosa que haga el gobierno y los partidos. El poder en México está dividido principalmente en tres organismos: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno de ellos tiene distintas estructura y funciones. Este sistema está planeado para evitar la acumulación excesiva de poder en manos de un mismo grupo, buscando el mayor beneficio para la población. Uno de ellos es el Poder Ejecutivo. Este es el órgano encargado de ejecutar las leyes. Su representante es el Presidente de la República. De este poder dependen distintas dependencias como la Secretaría de Energía o la de Seguridad Pública. El presidente se encarga de promulgar las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión y de organizar la política exterior, como lo es la firma de tratados internacionales o la participación en foros intergubernamentales. El presidente también es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, quienes están a su disposición para garantizar la seguridad del país. El presidente tiene la libertad de nombrar a los miembros de su gabinete, quienes se encargan de administrar las secretarías dependientes del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo se encarga de proponer, debatir y aceptar las leyes y reformas de nuestra nación, a nuestro beneficio. También puede legislar en nuestro nombre, ya que nosotros como ciudadanos los elegimos. Este poder recae en algo que se llama el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión tiene dos subdivisiones. Una subdivisión es la Cámara de Senadores y la otra es la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores consiste de 158 legisladores que duran cada 6 años y la Cámara de Diputados son 500 diputados que duran cada 3 años. En cada estado existen 3 senadores, de los que 2 son del partido ganador y 1 es del partido que quedó en segundo lugar. Aparte de eso, existen 32 senadores que sirven como los plurinominales que pueden garantizar la oposición. La función de la Cámara de Senadores consiste en ratificar los nombramientos, aprobar tratados internacionales y nombrar a los ministros. La Cámara de Diputados está compuesta de 300 diputados uninominales que son elegidos por el partido ganador y 200 legisladores plurinominales que son elegidos en cuanto a la proporción del ranking de las elecciones. La función de la Cámara de Diputados es nombrar a los consejeros federales electorales. También tienen que aceptar el presupuesto y revisar la cuenta pública. El tercer y último poder es el Poder Judicial. Este está integrado por los jueces federales, los cuales se encargan del cumplimiento de la Constitución y de resolver los pleitos legales que llegan a ocurrir entre instituciones, ya sea privadas o públicas. El Poder Judicial está representado por la Suprema Corte de Justicia y otros tribunales menores. La SCJN se compone de 11 ministros que duran entre 15 años en el cargo. Son elegidos por la Cámara de Senadores. Otro actor importante del sistema político mexicano son los partidos políticos. Hoy en día hay alrededor de 10 a nivel nacional y en algunos estados como Morelos hay incluso más. No obstante, son 4 los más importantes. Partido Revolucionario Institucional, PRI, es el más antiguo del país. Ha tenido 2 cambios de nombre durante 2 veces, en 1938 y en 1946. Principalmente se fundó para dejar el caudillismo y la revolución, pero hoy en día se centraliza en la modernización y el desarrollo del país. En sí, su ideología es centro-izquierda. Su presidenta actual es Claudia Ruiz Massieu y hoy enfrenta varios problemas de credibilidad. En 1939, el licenciado Manuel Gómez Morín fundó el PAN, quien surgió como un grupo de oposición al partido único de aquel entonces. Sus objetivos eran fomentar la participación ciudadana. No obstante, su crecimiento fue gradual. Fue hasta el 2000 que ganaron la presidencia con Vicente Fox y después con Felipe Calderón, quien efectuó su famosa guerra contra el narco. Hoy en día es dirigido por Marco Cortés Mendoza y su ideología siempre ha sido de derecha, humanista y tradicionalista. El PRD surgió como una corriente antineoliberalista dentro del PRI en la década de los 80, de la mano de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. El PRD obtuvo su registro un año después de la famosa caída del sistema, en la que Cárdenas perdió las elecciones en 1988. Hoy en día es dirigida por Ángel Ávila Romeo. Si bien nunca ha ganado las elecciones, ha cobrado relevancia, pues su plataforma de izquierda le permitió gobernar la capital del país durante alrededor de 20 años. El cuarto partido en la lista es el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Es el partido más joven, pero es el que ha tenido el crecimiento más rápido. Fue fundado en 2011 por Andrés Manuel López Obrador, pero obtuvo su registro hasta el 2014. Hoy en día es dirigido por Jacob Polemski y tiene las premisas de eliminar la corrupción y regenerar al país. En las pasadas elecciones obtuvo la mayoría de las cámaras, de ambas cámaras, la mayoría de los estados en juego, la presidencia de la República y la jefatura de la capital.
Esto gracias a su ideología de izquierda y socialdemócrata que le arraigó una gran confianza en la población. Un actor importante de nuestro sistema democrático es el Instituto Nacional Electoral, INE. El INE se encarga junto con el Tribunal Electoral de supervisar todo el proceso de las elecciones cada determinado tiempo en nuestro país. Su presidente actual es Lorenzo Córdoba y sustituyó al Instituto Federal Electoral, IFE, en 2014. Durante el proceso electoral se distinguen 4 etapas. En la primera se llevan a cabo los registros de las candidaturas, las campañas, la fijación de gastos y la capacitación y organización de las mesas de casilla, quienes se encargan de vigilar las casillas el día de la votación. La segunda etapa se lleva a cabo el día de la votación. 112.000 casillas a lo largo de todo el país reciben aproximadamente 700 ciudadanos cada una. Las mesas se componen de un presidente, un secretario y 2 escrutadores, además de suplentes. Ellos son quienes organizan las boletas, instalan las casillas y vigilan la jornada. El presidente se encarga de recibir y vigilar que los paquetes electorales estén completos. El secretario es quien cuenta las boletas y quien, junto con los escrutadores, cuentan los votos y los registran en el acta. La casilla abre a las 8 y cierra 10 horas después. Para identificar a los ciudadanos que ya votaron, se les coloca una tinta indeleble en el pulgar. Cada ciudadano tiene asignado una casilla según su lugar de residencia. Al final del día se cuentan los votos y se anotan en actas que son firmadas por los funcionarios de casilla y se pegan en las afueras de la casilla para que la población pueda ver los resultados locales al siguiente día. Durante la misma noche, el presidente del INE da los resultados del conteo rápido, pero el conteo oficial se prolonga unos días más. La cuarta etapa se da cuando finaliza el conteo oficial y se da a conocer el ganador. De esto se encarga la Cámara de Diputados. Además, el Tribunal Electoral otorga una constancia de ganador. En este proceso electoral puede participar cualquier ciudadano mayor de 18 años con credencial electoral vigente. Esta credencial es muy importante y tiene que ser protegida del robo de identidad. Además, para ser candidato existen otros requisitos que establecen las constituciones y las leyes respectivas. Una película que retrata vivamente muchas de las situaciones y problemas políticos del país que mencionamos al inicio es La dictadura perfecta. En esta se narra la historia y las acciones que un gobernador, Carmelo Vargas, tiene que tomar para poder convertirse en el presidente de la República. Este filme trata fuertemente técnicas como la alianza con televisoras, el uso de cortinas de humo para distraer a la población y muestra una parte de la guerra sucia entre los miembros políticos. Algunas referencias específicas a la realidad son el hecho de que el presidente anterior se casó con una actriz reconocida para tener más popularidad, justo como el gobernador de la película. También podemos relacionar el caso de las gemelas secuestradas con el caso de la niña Paulette, donde se mostró al gobernador EPN como alguien comprometido con encontrarla para mejorar su imagen. Finalmente, se puede relacionar la alianza entre el gobernador con un narco con los incontables casos de gobernantes prófugos con narcos similares. En conclusión, el sistema político mexicano obstaculiza el acumulamiento de poder. Por ejemplo, el Instituto Electoral, que es autónomo, y la existencia de la oposición. No obstante, aún existen muchos procesos e instituciones en los que decisiones importantes dependen de una sola persona. Y también leyes que no son tan claras y que permiten, por ejemplo, violaciones a los derechos humanos contra, por ejemplo, los indígenas. El punto en el que nos encontramos actualmente es un muy buen comienzo, pero existen otras áreas en las que el gobierno se debe enfocar más adelante. Muchas gracias.